¿Cómo le va? Qué gusto. Bienvenida, bienvenido a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías. Hoy lo invito a que se quede con nosotros en este caso que es la elección municipal de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Una coalición integrada por el Partido Verde Ecologista de México, el Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Chiapas Unido, pues interpusieron un recurso de reconsideración. ¿Para qué? Pues para impugnar una sentencia de la Sala Regional Jalapa de este Tribunal Constitucional Electoral que había modificado la sentencia del Tribunal Electoral de Chiapas, que había modificado esa sentencia y con ello los resultados del cómputo municipal. Si usted quiere saber cómo resolvió en esta ocasión la Sala Superior, pues quédese con nosotros, ya que hoy Pedro Lara Aymalo recibe en el estudio a Imer B. Flores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a Omar Espinosa Hoyos, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Salvador Nava Gomar. Yo soy Lucy Farías nuevamente, la invito a que se quede con nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de reconsideración número 784 de este año, relativo a la impugnación respecto de la elección del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ni más ni menos. Y bueno, pues les agradezco, por supuesto, Imer, bienvenido. Muchas gracias. Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y como es la costumbre, pues si nos puedes poner, Omar, un poco en contexto de cómo se desarrolla la cadena impugnativa, cómo llega finalmente este asunto a la Sala Superior. Claro que sí, con todo gusto. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, como todos ustedes saben, el pasado 19 de julio tuvieron lugar las elecciones locales en el estado de Chiapas. Entre otros, eligieron a los integrantes del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, como bien dices. Los resultados fueron muy estrechos entre la coalición ganadora y el segundo lugar, que fue el Partido Acción Nacional, una diferencia aproximadamente menos del 0.5% entre el primero y segundo lugar. Derivado de lo que el Partido Acción Nacional, que fue el segundo lugar, consideraba irregularidades graves, lo impugnó ante el tribunal local, siguiendo la cadena impugnativa, agotando el principio de definitividad, interpuso juicio de inconformidad local ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Son muchas las irregularidades que denunciaba el Partido Acción Nacional. Trataré de sintetizar desde mi punto de vista las más importantes o las más relevantes por cuestiones de tiempo. El partido alegaba fundamentalmente la compra y coacción del voto. Aseguraba que una funcionaria del gobierno estatal había sido detenida en un vehículo del gobierno estatal y en su poder con listas de padrones de programas sociales y con 2 millones de pesos en efectivo. Lo cual ya de por sí es presuntamente un ilícito, ¿no? La gente no anda con 2 millones de pesos en su coche nada más porque sí. Y en las jornadas electorales menos. Otra irregularidad de que se quejaba el partido es la sobreexposición del candidato ganador. Que fue el primero candidato a diputado federal antes de ser postulado para presidente municipal, ¿no? Exactamente. Precisamente él se alegaba que había aparecido, si mal no recuerdo, en 1,400 y tantos impactos durante la época en que fue candidato a diputado federal por el principio de representación proporcional, porque posteriormente renunció a esa candidatura y fue candidato por registrado, su exactamente. Presidente municipal. Es la otra irregularidad fuerte, grave que alegaba el partido. Y una tercera se refería a un spot que se difundió, si mal no recuerdo, 4 días antes de la jornada electoral, en donde se hablaba del candidato del Partido de Acción Nacional. Se le calumniaba incluso, ¿no? Había conexión. En la sala regional delitos. Especializada, exactamente, en la sala regional especializada, bueno, el spot se refería a 3 cuestiones. Lo acusaba de golpeador de mujeres, lo acusaba de ser presunto homicida y que había recibido moches por 20 millones de pesos.
El partido y el candidato presentaron su queja, el asunto se sustanció y culminó con una resolución de la sala especializada, de la sala regional especializada, que sancionó con una amonestación al partido que difundió ese spot. Consideró que la cuestión... Que fue el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? El Exacto, que contrató ese claro. espacio de radio y televisión. La sala consideró que no había calumnia respecto del primer tema, respecto a la cuestión de golpear a las mujeres, porque según se estableció había sido un hecho debatido en los medios esa cuestión. Sin embargo, lo de la presunto homicida y del moche estimó que sí había sido calumnioso y culminó con una resolución en que impuso una amonestación pública al partido y consideró que la falta no había sido grave. Esos tres elementos considero que son los fundamentales. Para acreditar las irregularidades de compra y coacción del voto, ofreció múltiples pruebas. No solo para eso, para todas las irregularidades también que impugnaba en casillas. Solicitó que se hicieran llegar averiguaciones previas relacionadas precisamente con los hechos que se suscitaron el día de la elección. El tribunal local, respecto de la solicitud de requerir averiguaciones previas, no dijo nada. Hizo un listado de muchas de las pruebas que ofreció el partido. Sin embargo, en el auto relativo a la admisión o desechamiento de pruebas no dijo nada, ni las admito, ni las desecho, nada. Posteriormente, al dictar la sentencia, de alguna manera se refirió a la cuestión probatoria, en particular a las denuncias. Dio a entender, porque no se entendía muy claramente, pero trajo a colación que en otro asunto se habían solicitado averiguaciones previas y transcribió la respuesta de parte de la FEPADE, donde decía pues, que dado la secrecía no se les podía hacer llegar estas averiguaciones. Entonces el tribunal, creo yo, trayendo a colación ese anterior criterio, a ese anterior acuerdo de la FEPADE, dijo, bueno, ya me contestaron en otro asunto esto, pues, no tiene caso que las requiera. No lo dijo expresamente, pero por ahí se entiende. Bueno, ahora tenemos otro fiscal que también puede significar cambios de políticas, sí. Que por cierto le mandamos un saludo a Santiago Nieto, que no ha estado en este programa varias veces, y yo creo que esos puentes hay que aprovecharlos, ¿no? Por supuesto. Para mejor proveer, por lo menos. Claro. Y finalmente anuló algunas casillas. Cabe mencionar que esas son irregularidades por las que pretendía la nulidad de la elección. Sin embargo, también impugnó la votación recibida en casilla, buscando pues, disminuir o hacer incluso cambio de ganador. La coalición ganadora también impugnó. El tribunal local concluyó desestimando las irregularidades que se le alegaron para anular la elección. Sin embargo, sí acogió algunas alegatos que se le hicieron, alegatos respecto a nulidad de votación recibida en casilla, y anuló varias. Eso hizo que la diferencia entre primero y segundo lugar aumentara un poquito. Sí, de todas maneras, punto 6 se fue. Exacto, ya no era menos del punto 5, pero tampoco llegó todavía al 1. Sin embargo, cabe mencionar que sí aumentó. Inconforme con esa resolución. Va a sala regional. Exactamente, el partido va a la sala regional y aquí se presenta además de las 3 irregularidades que les comento, también alegó pues la falta del tribunal local de pronunciarse, de allegarse de elementos probatorios para poder demostrar los hechos que alegó. Finalmente, después de sustanciar el procedimiento, la sala regional dictó sentencia. En cuanto a la cuestión probatoria, le dio un enfoque distinto para ellos, para la sala regional. Consideró que eran como una especie de ofrecimiento de pruebas supervenientes y consideró pues, que no procedían. Más o menos en esos términos. Y desestimó, por ejemplo, en relación a la sobreexposición del candidato, consideró que pues esa otra emisión de spots
había sido cuando él era candidato a diputado federal. Exactamente, y que ahí nunca había solicitado el voto, que este tipo de cuestiones, y con base en eso, tocante a dicha irregularidad, consideró que no se surtía. Relativo al spot calumnioso, la sala concluyó que, bueno, finalmente sí estaba demostrado la transmisión del mismo, pero que sin embargo la propia sala especializada había concluido que había sido una falta leve y que solo ameritaba una amonestación. Y consideró pues que no estaban demostradas las irregularidades de compra y coacción del voto con las pruebas que había. Lo que sí, anuló algunas casillas y desanuló, por llamarlo de alguna manera, otra que se había anulado. Y la diferencia volvió a bajar. Confirmó la validez de la elección, sin embargo, con la nulidad de la votación recibida en casilla que decretó y al levantar la nulidad de otra, la diferencia disminuyó a menos de 300 votos, 200 y tantos. Quedó en medio, digamos, de las consideraciones. Sí. Con eso concluyó la sentencia de la sala regional. En contra de tal determinación, en contra de ese fallo, vino también nuevamente el Partido Acción Nacional, impugnó, y también el Partido Verde y su candidato impugnaron por otro lado. Por el lado del Partido Acción Nacional, insistía en esas 3 irregularidades que ya comentamos, y además en pues que se había quedado en estado de indefensión por la cuestión probatoria. Exactamente, porque no se le había permitido que se allegaran los medios de prueba suficientes para poder demostrar los hechos que él alegaba. Básicamente esos son los antecedentes, la cadena impugnativa que se siguió. Imer, bueno, pues muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. La cuestión que se plantea aquí es, por un lado, violaciones que podríamos considerar como de fondo, atentatorias contra los principios rectores en la materia electoral, pero por el otro lado también se habla de irregularidades procesales que pueden desembocar precisamente en una revaloración de todo lo planteado desde la primera instancia y que al final de cuentas podían haber sido más efectivas y revertir el sentido de esta elección, considerando sobre todo una diferencia con un margen realmente tan estrecho. ¿Cuál fue tu primera impresión de esta sentencia, que ya creo yo que es polémica de por sí? Sí, digamos, déjame, completamente de acuerdo con el resumen que nos hace Omar, nada más una pequeña apostilla, ¿no? En esa parte de la sobreexposición del candidato habría que agregar que él originalmente era secretario general del partido. Además, en el Estado, entonces él era el que salía comunicando los logros del Estado, del partido en el Estado, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. A eso le sumamos que originalmente estaba en la lista de candidato de diputado por representación principio de representación proporcional, y luego, pues obviamente, pues hace su propia campaña para su puesto de presidente municipal. Entonces, a mí ya con eso, la sobreexposición me parece que estaba muy, muy evidente, digamos. Y con una diferencia, a final de cuentas, de 277 votos, creo que fue lo que queda al final de cuentas. Pues a mí me parece que yo, en este caso, me pongo del lado del voto minoritario. Pienso que así había elementos para anular la elección, por esa que fue la de la sobreexposición, que fue la que la sala, bueno, aquí en la región, la sala superior no tomó tanto, la sala regional tampoco, el propio tribunal. Entonces fue la que se fue rezagando. Porque ir confirmando que toda la parte del video calumnioso, pues sí está acreditado, pero se multó, se amonestó, pues eso no cambiaba mucho el fondo, ¿no? En el otro tema de lo que mencionaban ustedes de las pruebas, ¿no? Sí, es difícil hacerte llegar pruebas, y si además con estas características de secrecidad, etc. Y los tiempos. Y los tiempos. Y yo quisiera todavía recordar algo de los tiempos que ahí Omar no lo dijo tanto, pero creo que aquí tenemos que, se nos sigue olvidando que son autoridades jurisdiccionales que tienen mandato de autoridad jurisdiccional que ordene que se entregue el dato, la información, los rubros de las averiguaciones, ¿cuántas hay? O sea, algo, o sea, escudarse en que no, y peor, que ya había criterios anteriores, como bien dices, hay un nuevo fiscal, quizás tenga criterios diferentes, Sí. Habría que yo creo, además, apostaría casi que así es. Y además, yo iba a agregarle a la historia, ¿se acuerdan que Santiago fue magistrado de sala regional? Eventualmente anularon la elección de Morelia. Y, aunque no se anulara la elección de Michoacán. Entonces, yo también creo que ahí podría haber habido
un mecanismo un poquito diferente, creo que se hubiera podido haber visto de manera diferente. Pero como bien dice también Omar, el tema de los tiempos, el caso llega, entiendo ya, al límite para resolver sala superior en tiempo, ¿no? Y entonces, oye, tiempo de pedir pruebas para acreditar esto, pues no da. O sea, entonces, pero insisto, la otra, la del video criminal, pues ya está sancionado, ya está un argumento muy formal, ¿no? La otra, la de la sobreexposición, me parece que esa es la que daba para, aunque era poco el tiempo que había, pues sí analizarlo y sí ver que tendría que haber tenido algún impacto el hecho de que, a diferencia de todos los demás candidatos que hicieron campaña con tanto tiempo, que tuvieron una exposición de tanto tiempo y tuvieron esta cantidad de votos, estos con una exposición mayor, pues tuvieron que haber tenido. Y en algunos casos ya el tribunal ha sentado estos precedentes de donde se pone a cuantificar, ¿no? ¿Cuánto le costó el voto a cada uno, ¿no? El voto del tal costó tanto, el voto de tal costó tanto otro, y entonces eventualmente pues haces un ajuste y dices, oye, sí está costando más caro el voto del verde, y por esa diferencia pues parecería que daba para revertirlo. Entonces, yo en lo personal me parece que por ahí, digamos, eso en cuanto al fondo, así lo hubiera yo visto. Entiendo esas cuestiones procesales y los tiempos, lo entiendo muy bien que estaba como muy corto, pero yo creo que con la pura sobreexposición creo que se podía hacer. Ahí en ese sentido creo que la magistrada Lenis, que es la que escribe el voto particular, tiene razón, creo que sí había elementos para anular toda la elección. Yo me hubiera ido por ahí, por la de anular toda la elección. Capto que esta lógica del regateo, ¿no? Del regateo de votos, ¿no? Anúlame 5 acá hay 10 acá y 3 y 8, y ya nada más nos faltan 10 y entonces otros 5 por aquí. Dado el estrecho margen, ¿no? Entonces, pero eso creo que quizás no daba tanto, por lo mismo de que entiendo que no daba tiempo para acercarse más recursos y empezar a cuantificar cuántas averiguaciones previas había abiertas, que le quitamos un voto a cada una, cómo los contabilizamos. No daba, ¿sí me explico? Entonces, pero por la nulidad general, por la parte de la sobreexposición, yo creo que sí estaba acreditado. Creo que el caso se vuelve muy relevante por muchas lecciones que podemos construir del caso. Es didáctica, digamos. Yo creo que es muy importante porque, digamos, una de ellas, la primera parte de la sobreexposición, de la sobreexposición que tienen los funcionarios de los partidos que salen a comunicar los logros del partido. Y esto lo están haciendo diferentes partidos, no es exclusivo del Verde, ¿no? Que aquí hay que recordar que la coalición era Verde, PRI, Nueva Alianza y un partido de Chiapas Unido, un partido local. Entonces, pero bueno, vamos para recordar, pero lo hacen todos los partidos en todo el espectro. O sea, todos vemos al líder nacional de un partido dando los anuncios el secretario general, diferentes vendiendo los logros. Yo creo que el criterio que había estado manejando el tribunal como de hacer de la vista gorda de ese tipo creo que era equivocado. Creo que había que empezar y tengo la impresión que ya en otros casos de este mismo proceso electoral ya empezaron a rectificar el camino. Entonces yo creo que este es otro caso en donde creo que también podrían haber como dado mucho peso a ese abuso de estar jugando los fraudes a la ley, ¿no? La ley dice que, pero como no estoy haciendo campaña, como no estoy pidiendo el voto, oye, pero si lo que estás haciendo es que estás fijando tu imagen en la mente de toda esta gente que está viendo todos esos impactos, tanto en radio como en televisión. Entonces, la gente te está viendo a ti y ¿qué creen? De repente ya no es nuestro candidato a diputado ya no es ahora resulta que es nuestro alcalde. Pero está bien, es el Verde, nos ha estado dando logros, ya nos anunció los del secretario general. Y aparece todos los días en la tele. Entonces, sí creo que ya habían abusado. Entonces sí creo que ahí el tribunal tiene que retomar y darle de una vez un aviso a todos los partidos que están haciendo fraude a la ley, están jugando en el filo y digamos, pongan tantito, ¿no? Y luego ya estamos más en el... Y tengo yo la sensación de que no estamos, digamos, mi sensación es a veces de que el tribunal tendría sí que anular elecciones. O sea, siento que luego nos tocamos mucho el corazón para anular elecciones. Pasamos una época, Omar ya tiene mucho de eso aquí en el tribunal, se acordará, donde pues, anulábamos elecciones, ¿no? Y entonces era así como la de Tabasco al final, que fue emblemática. Es la famosa, ¿no? Pero de repente como que nos empezó a temblar la mano y creo que creamos un mal precedente. Yo suelo referir el caso de Miguel Hidalgo de 2003, donde los dos hicieron trampa, pero como había ganado un poquito más el que hizo menos trampa, entonces como no afectó, no fue determinante para el resultado, entonces las dos trampas se anulaban y entonces quedaban los resultados tal cual. Entonces,
Yo ahí creo que necesitamos revisar ese criterio de determinancia. Sí creo Y quien que... hace trampa, al final de cuentas, dejarlo fuera de la O contienda. sea, sí, Eso es- ahora, y el argumento que a veces luego te topas es que dicen, y todos hacen trampa. Ese no es un argumento para es que a lo mejor perdonarlo. se quedarían desiertas las elecciones. ¿no? Pero otra vez, en un momento dado, si eso pasara, declaremos Sí, desiertas. sí, sí, O sea, si no están aprendiendo, porque además yo creo que es bien interesante, principio de legalidad. O sea, ya el seguir las reglas del juego tendría que ser un principio que esperaría yo que la persona que eventualmente va a ocupar un cargo, pues primero, para llegar al cargo haya seguido el principio de legalidad, porque luego en su actuar día a día va a tener que actuar conforme a la legalidad. Pero si ya se lo brincó para llegar al cargo, yo ya no sé qué va a hacer cuando esté encima del cargo. Sobre este tema del principio de legalidad, me encantaría que volviéramos. Ahora vamos a ir a un breve corte de naturaleza técnica, por supuesto, y volvemos en un momento. Muchas gracias. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Estamos ya en este segundo segmento de Sentencias a Debate. Y bueno, se plantean cosas realmente muy interesantes. Efectivamente hay un voto particular que señala cuestiones que, pues, desde mi punto de vista, son por lo menos dignas de considerarse. Y se hace además también un estudio muy importante sobre los impactos que pueden tener los spots en radio y televisión, considerando sobre todo la cantidad de hogares que hay, en este caso dentro del propio municipio de Tuxtla Gutiérrez, y la cantidad de gente que tiene, por ejemplo, un aparato de televisión, ¿no? Eso es importante. Quizás es un paso, un acercamiento a tratar de hacer objetiva la incidencia que tienen este tipo de mensajes, los llamados spots de radio y televisión, en la voluntad de los electores. Pero bueno, también se planteaba la cuestión probatoria y las diligencias para mejor proveer. Sí, me gustaría retomar, si me lo permiten, expliqué cuál fue la cadena impugnativa hasta que llegó el asunto a esta sala. Este asunto llegó menos de 72 horas antes del límite para resolver, que ya desde ahí es una cuestión... Es un impedimento para muchas cosas. Ajá, sí, nos ponen predicamento al tribunal. Se alegaba ya en el recurso de reconsideración por parte del Partido Acción Nacional las tres cuestiones, irregularidades que les comentaba, y además la cuestión probatoria nuevamente. Después de analizar, porque bueno, eran muchos tomos, habría que analizar si efectivamente lo que se alegaba en la cuestión probatoria era cierto o no, que nos llevaba bastante tiempo. Finalmente, el magistrado ponente, el magistrado Salvador Nava, ordenó por la noche, después de que se revisaron todas las constancias y viendo que efectivamente el partido había solicitado diversa documentación de la FEPADE, de la PGR, y no se le había facilitado, que no se había proveído a su solicitud, el magistrado solicitó un informe a la FEPADE, que llegó a las 4 de la mañana del día siguiente, porque también solo se le podía dar 6 horas, porque nosotros estábamos, el tribunal estaba sobre el tiempo, en el que informó sobre la existencia de diversas averiguaciones previas derivadas de irregularidades o presuntas irregularidades que habrían tenido lugar en esa elección. Ese fue requerido, insisto, por el magistrado ponente. Al dictarse la sentencia, como ya bien comentó Imer, como comentabas tú, no salió por unanimidad de votos, hubo un voto particular. Primero, lo que sí coincidieron todos fue la cuestión probatoria, que se le había dejado un estado de indefensión al partido al no haberse requerido las pruebas que solicitó y que había demostrado que a su vez las había pedido ante las autoridades competentes, lo cual se considera una irregularidad grave. Incluso se invocó una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que habla de, tratándose de violaciones de derechos humanos, que podría ser esa, podía allegarse
a la averiguación. Finalmente, en la sentencia, la mayoría consideró que si bien estaba demostrada esa irregularidad procesal, esa violación procesal, pues la misma no daba para anular la elección, porque efectivamente no había pruebas que demostraban los hechos, la compra de coacción del voto que alegó de forma plena. Y efectivamente, como ya lo comentaba Imer, en un voto particular, la magistrada disidente consideraba que la suma de esas irregularidades sí debería de conducir a la anulación Exacto. de la Más o menos de es la elección, sí. ¿En qué medida, bueno, las cuestiones procesales, si están contempladas siempre en la ley, incluso en la Constitución, por supuesto, significa que tienen trascendencia en el resultado último de la impartición de justicia? De acuerdo a tu opinión, en este caso, esas cuestiones, ¿en qué medida podían incidir, siendo exclusivamente hablando del ámbito procesal, de esas violaciones relativas a las cuestiones probatorias, en qué medida realmente podían haber cambiado el sentido en el que la mayoría votó esta sentencia? Mira, yo ahí, digamos, por un lado, la idea ya la decía yo hace rato, ¿no? Las restricciones de tiempo que tenían te impedían mucho, ¿no? Digo, con más tiempo creo que se hubieran podido hacer muchas cosas. Entonces, en ese sentido sí creo que hay un tema ahí de los tiempos, de las restricciones del tiempo. Yo soy completamente dorquiniano y creo en las respuestas correctas, pero sí capto que en la realidad, en los jueces de carne y hueso, en los procesos que tienen con esas restricciones de tiempo, pues difícil es a veces llegar a una respuesta correcta, porque no te da tiempo de hacer todo lo que quizás deberías hacer, ¿no? Claro. Entonces, sin duda alguna, sí ahí invocaba, ¿no?, esta cuestión de que se le estaba violando su tutela efectiva, ¿no? Entonces, y de alguna forma sí creo que ahí, decía yo en las lecciones del tribunal, yo creo que el tribunal tiene que aprender un poco de este esfuerzo por hacer un poquito más, por llegar a hacer más recursos. Digamos, sí me queda claro que necesitamos que eventualmente sea la autoridad judicial la que haga el requerimiento, pero también, como bien dice Omar, primero teníamos que leer el expediente para saber qué pedimos. Y digamos, ahora, y aún así, ¿qué pedimos? Y ahora, ¿qué hacemos con eso? Entonces, digamos, a mí me cuesta trabajo pensar que dijéramos, por cada averiguación previa restamos un voto. O sea, pero eso... Sí, es muy difícil trasladar unas cosas a... Pero eso abona en el argumento de la magistrada Alanís para sugerir que por eso habría que, sumando todo, ¿no? Yo insisto, para mi forma de ver las cosas, con el pura sobreexposición estaría acreditado porque le tendríamos que sumar exposición de partido, más exposición de diputado. Que la exposición del Partido Verde no ha sido poca, al final de cuentas. Entonces esos 227 votos es una fórmula que creo que era muy fácil de revertir. Sí, digo, y estoy concediendo que lo de calumnias no teníamos forma de medir cómo impactó en la gente, pero otra vez también necesitamos ver cómo le hacemos, insisto, en las elecciones del tribunal para que esas amonestaciones sean un poco más severas. Para que esas amonestaciones, a ver, ¿dónde empezamos a impactar, o el legislador, ¿no? ¿Cómo lo va a impactar en cambios en la legislación? Decir, bueno, al que te lo amonesten por esto, además va a perder un punto porcentual de financiamiento. A ver si por la bolsa es donde empieza a doler, ¿no? Sí. Pero, entonces, digamos, yo creo que ahí habría que insistir en esto de que si el caso y estas violaciones procesales, de alguna forma sí siento y sobre todo que se va comiendo el tiempo, ¿no? Y entonces que eventualmente el tribunal tiene aquí como poco tiempo para hacer cosas. Yo no sé, por ejemplo, ahorita la pregunta a veces del per saltum, ¿no? O sea, si a la hora de que se la está viendo que se están tardando en las instancias, pues vámonos directamente a la autoridad final, ¿no? Pero bueno, de todos modos... Es un riesgo también porque pues, finalmente creo que por lo menos un planteamiento similar a esto, lo que se ve es esas irregularidades a lo largo de la cadena impugnativa. Cuando se trata, por ejemplo, suponiendo que lo que se hubiera impugnado hubiera sido la sentencia del tribunal local, lo más probable es que se hubiera revocado, pero para efectos. Entonces, se hubiera devuelto en el tiempo que pues, también hubiera podido llegar a sala regional y hubiera ocurrido 3/4 de lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso como pensando en temas en donde estamos viendo, y déjame otra vez insistir en esto, son lecciones de ahorita de la elección intermedia del 2015, que válgase la expresión, a veces son ensayos
para lo que viene en el 2018. No, en el 2016 tenemos las elecciones de 12. Pero déjame ponerte 12 que entidades federativas. si estas estrategias de hacer campaña difundiendo y luego y te metemos en las que podamos de proporcional y ya luego vas para esta específica. Está en la cámara y nada más se asoma así, ¿no? Entonces no cuenta. Ahora sí ya empieza a contar. Exacto. Empieza a correr tu tiempo. Entonces estamos jugando con fraude de la ley, insisto. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que aprender lecciones. Creo que estamos a tiempo de corregir caminos. Algunas me parece que son de criterios y precedentes del propio tribunal. Otras sí las veo que necesitaríamos, para el tema de tiempos entiendo que sería una cosa de poner, algo tenemos que modificar en la ley. Sí. No sé, pero eso es lo que yo creo que estamos en buen momento para aprender de estas. Como dices tú, todavía viene el 16, no, entonces, pero sobre todo yo pienso que esto es para el 18. Esto lo que estuvieron haciendo fue poner a prueba al límite los casos como para ver cuál era la reacción de los tribunales, cuál era la reacción inclusive del INE, y entonces, o sea, cuál va a ser, ¿no? Sí. Obviamente esto yo no lo veo también como un caso, decir, aislado de todos los casos del Partido Verde. Entonces, este fue uno más de los casos del Partido Verde y curiosamente todavía un caso muy evidente, muy obvio, porque estás hablando del Partido Verde en la capital de la entidad. Del estado que gobierna el mismo Partido Verde. Así entonces, eso me parece que era de lo que, de mi forma de ver las cosas, te abonaba a la idea de que todo sumado daría para anularla, pero insisto, con la pura sobreexposición me parece que daba, ¿eh? O sea, no teníamos, yo en lo personal pensaría que no teníamos que meternos a la procesal, al tiempo, a lo que está, con lo que teníamos acreditado, creo que con eso bastaba. Yo me sentí así, más o menos como retrotraído a los años 70, 80, ¿no? En lo que, aquello que llamaban carro completo y los acarreos y la compra descarada. La descripción que hace, digo, independiente, una cosa es al final de cuentas enunciar esas cuestiones y otra cosa es probarlas, claro. Son diferentes. Pero sí tuve una especie como de déjà vu, ¿no? a los tiempos en los que pues, realmente las irregularidades eran generalizadas, ¿no? Y era un cochinero de pies a cabeza. Evidentemente estas cuestiones, pues al final de cuentas, no significan que se le tenga que dar la razón al partido quejoso, pero sí me llama la atención también que el voto de la magistrada Alanís hizo incidencia tratando de objetivar precisamente esas cosas que no son objetivas en sentido estricto, pero que se les tiene que dar en algún momento cierto valor para poder establecer en qué medida inciden en el resultado electoral. La contestación de los agravios creo que pues, fue bastante pulcra, fue técnicamente muy buena, pero no sé si hubo algún debate respecto de qué grado finalmente de dogmatismo se podía aplicar a un caso como estos. Creo que no, porque bueno, teniendo prácticamente 48 horas para sacar un asunto de este calado era una cuestión muy complicada, ¿no? Bueno, el debate que se dio entre la señora y los señores magistrados fue fundamentalmente entre la determinancia. Insisto, todos coincidieron, eso sí, en que fue una violación procesal muy grave, el que no se hayan requerido las averiguaciones previas, la documentación que el partido impugnante había solicitado para poder... Incluso creo que el tribunal invocaba una jurisprudencia de 1999 y casi disculpando las diligencias para mejor proveer y diciendo, pues no, si el juzgador no las pide, no, tampoco está vulnerando el derecho, cuando es justamente todo lo contrario. Y el nuevo enfoque de los derechos humanos creo que precisamente está empujando a que los órganos jurisdiccionales y los administrativos también, cualquier órgano finalmente impartidor de justicia, tiene una obligación necesaria para con la verdad, sí, ¿no? Llegar a la verdad histórica. Sí, y esos planteamientos que pues en la teoría de los años 90, Michele Tarufo, por ejemplo, ponía en la mesa y decía, no, pues el juzgador lo que tiene que hacer es encontrar la verdad por encima de todo. Lo miraban con cara así como diciendo, ¿de qué está hablando este hombre? ¿No? La verdad está en el expediente y punto, se acabó, a mí no me importa la verdad de los hechos. Cosa que está cambiando afortunadamente, ¿no? ¿En qué medida este tipo de experiencias nos hacen mirar precisamente hacia la búsqueda de la verdad, teniendo por supuesto el tiempo necesario, porque esas indagatorias no son fáciles y todas las diligencias para mejor proveer pues son una erogación de recursos, sobre todo en tiempo por parte del órgano jurisdiccional resolutor? Y la cuestión es pues, qué tan tarde llega al final de cuentas una demanda como para poder realmente tener la posibilidad de impartir justicia plenamente. Creo que esa es una complicación tremenda. Pero bueno, ¿cuál fue la respuesta que se le dio a estos agravios de manera sistemática? Entiendo que la primera cuestión, que es la procesal, se reconoce efectivamente y se dice sí, el partido tiene toda la razón y hubo ciertas irregularidades. En ese momento el tribunal lo que hace es asumir precisamente
esas irregularidades y tratar de alguna manera pues, de ir subsanando la cuestión probatoria sobre todo, ¿no? Claro. Bueno, lo que sostiene la mayoría de los magistrados es, si bien se hizo el esfuerzo por parte del magistrado ponente en requerir mayor información tocante a las averiguaciones, bueno, de ahí se desprendía que había unas averiguaciones en contra de determinadas personas, pero no daba para corroborar, por ejemplo, la acusación que se hacía a la funcionaria que había sido detenida con dinero, una fuerte suma de dinero. Sí, si había un delito no sabíamos si realmente estaba comprando votos. Ajá, queda claro ni que... siquiera, o sea, era su dicho, pero no podíamos tenerlo no se podía tener por demostrado. Entonces se dijo que esa regularidad no daba para anular la elección. Tocante, de alguna manera fue un proyecto que se aprobó de alguna forma técnico, es decir, le dieron diversos argumentos la sala, ustedes recordarán, primero poner en contexto, en el recurso de reconsideración es un recurso extraordinario, en el que únicamente se estudia la constitucionalidad de normas y la Sala Superior ha abierto la procedencia también cuando se alegan irregularidades graves que obviamente ponen en duda o en riesgo los principios rectores de la Y donde materia. no hay además suplencia de la deficiencia de la queja, Exacto, que es una cuestión eso, fundamental. que no hay la ¿no? suplencia, no se puede suplir la deficiencia de la queja. Entonces, en varios aspectos de las diversas irregularidades fundamentales que se alegaron, en algunos aspectos no tenía el partido la razón de que, por ejemplo, alegaba que la sala no le había dado respuesta, dijo, no, sí te dio respuesta, te dijo A, B y C, y desafortunadamente tú no me dices nada al respecto. Más o menos por ahí fue la postura mayoritaria, además de que no había un elemento para demostrar la determinancia, que es algo bastante complejo, la determinancia. Básicamente por esas cuestiones la mayoría confirmó la sentencia de la sala regional. Sí, y luego la determinancia cuando está sujeta a lo que decíamos, a elementos de naturaleza más bien subjetiva. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos cuantificar determinadas cuestiones en cuanto al efecto que pudieran llegar a tener en el resultado de una elección? Yo diría que es imposible, ¿no? Y es imposible porque si tuviéramos incluso una visión omnipresente de las cosas, pues está la psicología del elector. Sabemos que la publicidad tiene una incidencia real, es decir, el sistema económico actual lo tiene más que demostrado. Tú sacas un producto en la televisión y ese producto acaba vendiéndose porque acaba vendiéndose, ¿no? Pero no es cuestión de magia, es cuestión también de cómo se presentan las cosas. Y creo que hay que entrar al detalle de valorar si se pidió el voto, entra precisamente en esa misma lógica, es decir, pues yo no estaba pidiendo el voto, ¿no? O si lo pedí fue para otro cargo, no para este. ¿En qué medida eso de todas formas incide en la psicología del votante, de tal forma que, como decía Imer hace un momento, puede cambiar, por ejemplo, el sentido de la votación? Es decir, un tipo que aparece todo el tiempo en la tele, pues una de dos, o consigue un efecto muy positivo o uno muy negativo, que también puede ser. Incluso creo que en estos márgenes de valoración de las cuestiones subjetivas se ha manejado también esa idea de decir, bueno, pues puede incidir en el sentido positivo para quien se está promocionando, pero también en sentido negativo. Digamos, en ese punto, comparto la impresión de que esa sobreexpresión no necesariamente es buena, y no necesariamente va a ser mala, pero el hecho mismo de la sobreexposición es lo que estaría yo pensando que habría que castigar. Claro, porque vulnera la equidad al final. Vulnera la equidad. O sea, los candidatos tienen tanto tiempo, tantos recursos, pues ahí están tu tiempo y tus recursos. El otro tiene más tiempo y más recursos, entonces, sea como sea, digamos, le sirve, que ganen más votos, pierda votos. No, pero lo que están haciendo mal es eso. O sea, el hecho que tendríamos que sancionar o castigar sería esa sobreexposición, ese uso indebido de recursos. Insisto, es jugar al fraude a la ley, estar en el filito de la navaja, ¿no? Entonces, claro, independientemente de cómo pueda afectar o no la elección, creo que eso tiene que ser sancionado de cualquier forma. Yo creo que va por ahí, o sea, sí. Yo lo vería así. Porque sí, otra vez, es difícil, yo también creo eso, creo que también en esta elección hubo un castigo muy fuerte al PAN, ¿no? En este caso al Verde, y me parece que eso podría ser una explicación de por qué el candidato se acerca tanto a la elección, porque también puede ser que tanta sobreexposición, tanto desgaste les haya costado. Pero sí creo que si
tienes esta persona detenida con 2 millones el día de la jornada. Si a eso lograras en esta parte de las averiguaciones previas, establecer vínculo en que varias de estas averiguaciones previas tengo, porque esta señora me ofreció dinero, porque es la misma que estaba ofreciendo dinero, ¿cuánto estaba ofreciendo? Entonces, eso era la búsqueda, precisamente por eso el magistrado instructor lo Hizo que la buscó sí, es sí. llegarse de mayor información. Requirió a la FEPADE, O sea, sí. afortunadamente solo... bueno, Enunciaron, estaba digamos, ajá. lo que se... Y además, no sé si el tiempo hubiera dado, porque, por ejemplo, si hubieran hecho llegar las averiguaciones, bueno, quién sabe si... No, pero sí un dato, ¿no? A ver, Sí, sí. tú, FEPA, digo, yo te estoy pensando en que tenemos que avanzarle en cómo el tribunal tiene que hacer, pero bueno. Esto creo que da para muchísimo y es un tema fundamental porque también incide en la imposibilidad de que tenga efectos suspensorios y eso sería importante. Si nos permiten, vamos a ir a un corte y volvemos en un momento sobre este tema. Muchas gracias. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bueno, pues estamos ya en la recta final de este programa y bueno, pues la cuestión es interesante, por decirlo menos. Decía yo justamente hace un momento fuera de cámara que debería de haber efectos suspensivos respecto de este tipo de cuestiones, sobre todo cuando se trata de estar condicionado a diligencias y considerar que un asunto de esta naturaleza queda subyúdice y hasta que no se pronuncie, en este caso, este tribunal que pues tiene la última palabra en materia electoral, entonces sí se puede realmente seguir la siguiente etapa, que sería en todo caso pues la asunción propiamente dicha del encargo. Pero bueno, no es así y estamos sujetos a un marco jurídico que desafortunadamente nos constriñe en muchos sentidos. Pero esas diligencias para mejor proveer son precisamente las que hubieran permitido en todo caso demostrar si es verdad, dentro de esa lógica que podemos nosotros inferir, porque si decimos, bueno, hay una persona detenida con 2 millones de pesos en un automóvil que pertenecía al ayuntamiento y que tenía propaganda electoral y padrones de programas de beneficio social, el día de la jornada electoral, evidentemente dan para pensar mal. El problema aquí es que las violaciones, y me voy al marco legal y constitucional, las violaciones tienen que ser graves, tienen que ser determinantes, tienen que ser sistemáticas, pero además deben de ser probadas. Claro. Y Yo creo que primero es probada, porque fehacientemente. mientras no esté probado, no. Claro, yo creo que presuntamente todo lo demás. porque todo cabe. ahí es presunción. Yo creo que estando demostradas ya... Empiezas a hacer los demás análisis. Exacto. Sí, Sí, lo primero es la demostración, ¿no? De la irregularidad que se alega. Lo básico, porque si no está demostrado, no tiene caso ser análisis si es determinante, si fue generalizado, etcétera. Simplemente es primero demostrarse o no, que era parte de la problemática de este asunto que desafortunadamente no sabía. Sí, no, y además sabemos perfectamente que en el caso, por ejemplo, de ciertos elementos de prueba que están, podríamos decir, tasados formalmente, pues no podemos saltarnos la cuerda tan fácil. Y la única opción que queda en este caso pues es la interpretación sistemática de absolutamente todo el marco normativo, pero también la concatenación de hechos confrontado con ese marco normativo. Y eso significa considerar absolutamente todos los elementos fácticos y normativos confrontados de tal forma que nos den un panorama general que además baja la cuerda precisamente, digamos, del límite probatorio. Es decir, cuando convence una prueba, cuando realmente es idónea, bueno, pues habrá que hacer ciertos ajustes. Esto es una experiencia interesante al final de cuentas, es una elección que viene después de una reforma que modificó prácticamente todo el esquema, tenemos candidaturas independientes, en fin, una serie de hechos que hacen que esto sea más complejo. Y creo que también la reforma trajo una cuestión que es verdaderamente muy negativa, que es los tiempos. Los tiempos, por ejemplo, de la fiscalización, por poner un caso, pues en realidad se entrecruzaron. No hay posibilidades de que la autoridad administrativa electoral haya entregado por ejemplo, los dictámenes de fiscalización ya consolidados respecto de los gastos de las campañas, cuando tenemos una causal de nulidad que es rebase de topes de gastos de campaña.
Entonces, en esa medida en la que se van contradiciendo, digamos, las intenciones, por lo menos las intenciones enunciadas del legislador a la hora de justificar esta reforma, con los resultados pragmáticos de la misma, bueno, pues estamos en un caos absoluto, ¿no? Creo que ha sido, sin lugar a dudas, el proceso electoral que ha tenido tiempos más cortos y ha tenido mayor carga de trabajo, ¿no? Hablábamos de 150,000 asuntos, una cuestión así que eso es una barbaridad. ¿Cómo podemos resolver bien y rápido algo que requiere de tantos elementos y que tiene tantos cabos sueltos? Es una cuestión meramente complicada. Pero bueno, pues finalmente, y ya a manera de síntesis, ¿qué es lo que se le dice al partido quejoso, Omar? Precisamente eso, que bueno, es cierto que en su perjuicio se violó el procedimiento, no era, desafortunadamente, no daba ya los tiempos para requerir mayores pruebas y que con las que se tenía no daban para anular la elección. Eso por un lado. Por otro, en cuanto a las irregularidades, insisto, por ejemplo, alegaba que no se le había contestado, que había omitido la contestación de determinado agravio. La respuesta era desinfundado porque sí te contestó y te dijo A, B más C. Sí, había muchas cosas que se decían que no eran realmente así. Y que al ser un medio de impugnación de estricto derecho debía de combatir los argumentos de la responsable y que no eran combatidos eficazmente. Es más o menos en esencia lo que se le contesta por un lado, y por otro la falta de determinancia, la posibilidad de demostrar la determinancia para poder provocar la nulidad de la elección. Pues que no se daba el elemento determinante, es básicamente por eso que la mayoría de los magistrados votaron por confirmar la resolución de la regional, que a su vez confirmó la validez. Sí, incluso a pesar de las modificaciones en el número de votos que se les reconocían a cada uno de los partidos. Aquí ya no hubo modificación porque como eran cuestiones ya de legalidad y al ser la reconsideración estrictamente de cuestiones constitucionales, porque realmente tanto el Partido Verde y su candidato como el PAN también se refirieron a nulidad de votación recibida en casilla. Esa cuestión tenía que ver eminentemente con cuestiones de legalidad, más de constitucionalidad, y esos agravios resultaron finalmente inoperantes. En ese sentido no hubo variación del cómputo que había quedado después de las nulidades en casilla que había decretado la sala responsable. Aquí más bien fue el análisis de las violaciones alegadas. Sí, bueno, y al final de cuentas la determinancia creo que considerando por lo menos el umbral legal que habla pues, de 5% estaba dentro de ese margen sin duda alguna, ¿no? Incluso después de los ajustes que se hicieron tanto por parte del seguía tribunal siendo menos del 1%, sí, menos del 0.5%. Sí. O 0.6 ya después del ajuste y luego volvió otra vez como al intermedio. Sí. ¿no? Sí. Preguntaba al principio que en qué medida las cuestiones procesales podían revertir un fallo como este, considerando que pues, se trata de violaciones graves en la impartición de justicia, o incluso en algún momento que se habla de denegación de justicia, es una violación plena al artículo 17 constitucional, y ahora en qué medida también el establecimiento de la determinancia, que es precisamente, dicen, son las trancas que hay que saltar, y lo digo no en el sentido de hacer trampas, sino en el sentido de ese límite que tenemos que superar para poder considerar que está del otro lado la pretensión del quejoso. ¿En qué medida también podríamos hacer ajustes respecto de eso, Imer? Pues mira, yo creo que habría que recordar que, obviamente, todo esto es qué es lo que puedes probar también. Digo, entonces tenemos que ir, o sea, está acreditado, está aprobado, y de ahí obviamente ya lo empiezas a valorar, ¿no? Entonces ya puedes decir, bueno, pues si hay una irregularidad, fue grave, fue sistemática, y bueno, ya el siguiente renglón que pusimos, como dices tú, la tranca que pusimos más arriba, y además fue determinante. Y lo entiendo muy bien el argumento, ¿no? Si yo, por decir algo, me rebaso de tope de campaña por 100 millones y gano por un voto, a diferencia de haber pasado por $1 y ganar por 100 millones de votos, pues, claro, pues, claramente no hay determinancia, ¿no? Pero sí creo que en estos casos, y bueno, ciertamente la parte procesal, digo, insisto, yo veo que los tiempos estaban muy cerrados, no había mucho, pero quizás, un supuesto, ¿no? Que a la hora que se piden las averiguaciones previas y se dice, quiero saber, FEPADE, dime si tienes averiguaciones previas en contra de esta señora por ofrecer dinero y cuánto ofrecía. Entonces, otra vez, vamos cuantificando cuánto estuvo comprando de votos, o sea, no sé, cuánto ofrecía por cada uno, y de los 2 millones, pues hacemos una fracción y vemos, oye, pues le alcanzaba para comprar tantos.
Si hubiera... Y eso podía haber revertido el o sea, resultado. sí, entonces, pero insisto, a mí me parece que la lógica de regateo, de anúlale los 278, 280, quítale 280 a él y ya con eso gano por 3 votos. O sea, no, insisto, yo creo que ya con la pura exposición daba. Obviamente el tema es otra vez, cómo lo cuantificábamos, cómo lo medíamos, pero pues los criterios los tenemos, los criterios así lo hemos visto, ¿no? Cada uno tuvo tanto tiempo de exposición. Me acuerdo un caso de Aguascalientes, ¿no? El cuate que salía y entraba de la cárcel, ¿no? Bueno, que lo tenían, entraba de candidato, salía de candidato. Entonces, ¿cuántos días hizo efectivos de campaña? Entonces, o sea, le cuantificamos que cada día de campaña él obtuvo tantos votos, versus el otro que en todos los días de campaña pues hizo tantos. Entonces, o sea, ¿podemos cuantificarlo? Yo creo que sí. Sobre todo cuando tenemos algo que está impugnado, cuando tenemos sí algunos elementos, o sea, sí es cierto que estuvo sobreexpuesto como miembro del partido, sí. Es cierto que fue candidato a diputado proporcional por un ratito, sí. O sea, entonces, está acreditado. Yo creo que sí creo que pasaba a grave, sistemático. Siento que a veces por quererlo manejar, válgase la expresión, por combo, ¿no? Todas las irregularidades juntas hacen la gran irregularidad y por eso hay que... No, yo creo que con enfocarnos bien en una, acreditando bien una de ellas, hubiera sido suficiente, creo, para No, y la concatenación de hechos, incluso ya teniendo perfectamente, construida una idea en torno a una violación, y se le pueden ir sumando, pero la concatenación en teoría siempre va a sumar en un sentido, que es el sentido en el que ya tenemos la idea de insisto, que va el digamos, asunto, el ¿no? voto particular de la magistrada Lenis, como que suena que sumamos todas estas, habría que anular, ¿no? Y yo creo que, insisto, yo creo que hasta con una sola, con la de la sobreexposición, daba, para mi gusto, para anular con una. Entonces necesitamos ir a sumar las demás. Digo, sí, lo de concatenación de los hechos para la parte de la averiguación previa, ok, sí hubo una violación ahí procesal importante, pero bueno, creo que también dependía qué es lo que se alegaba, qué es lo que eventualmente también nosotros podemos requerir como autoridad y qué pedimos exactamente. Con los tiempos comiéndote, pues ¿qué te puedes decir? ¿Tienen evaluaciones previas? Sí. O sea, montones. Ahí sobre tus mujeres, sí. O sea, no, pero ¿cómo especificar exactamente qué es lo que estábamos buscando para ver cómo incidía en el resultado y que fuera determinante en el resultado de la elección? Entonces, digamos, por la diferencia tan estrecha, pues cualquier cosa se vuelve más grave, se vuelve más, ¿no? O sea, se vuelve más determinante, por pequeña que pueda sonar, sobre todo porque se vuelven resultados muy estrechos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues si teníamos reconocido, ¿se hizo algún tipo de pronunciamiento respecto de las irregularidades atribuidas al tratamiento de las pruebas por parte de las instancias anteriores? Sí, por supuesto, se hizo una relación de lo que yo les platicaba. Primero, el ofrecimiento ante la instancia local, cómo fue. Se dijo, sí están los acuses el partido solicitó a la FEPA de la PGR, oye, dame copias de la averiguación tal y tal, y acompañó el acuse de recibo. Entonces, en la sentencia se dijo, mira, efectivamente, en autos lo solicitó, demostró que los había pedido sí, los ante las instancias, ¿no? están los acuses. El tribunal local primero hizo caso omiso, no dijo nada en el auto relativo a la admisión o desechamiento de pruebas. En la sentencia algo mencionó, trajo colación una negativa que ya le habían dado en otro asunto, dijo, pues yo creo que lo más seguro es que me la van a seguir negando. Digo, a eso concluimos. Sí. Va a ser que no. ¿Para qué? ¿Para qué Sí le dicen, tiempo? Exacto, sí va a ser de que una no. manera tratan de curar salud, porque si además no te hubieras demostrado nada. Luego se hace la relación de que se alegó ante la sala regional, que consideró la sala regional, para concluir pues que efectivamente no se había afectado el derecho a una tutela judicial efectiva del partido, en particular en la cuestión probatoria. Se hizo toda una relación, pero se concluyó que efectivamente pues eso por sí solo no daba para anular, porque efectivamente no había pruebas para demostrar esas irregularidades. Pero sobre todo es eso, ¿no? O sea, depende de qué pedimos, ¿no? Pues sí, existen las averiguaciones, existen las referencias, pero no, pues si logramos concatenar hechos y decir, bueno, esta que tenemos detenida efectivamente es la que está en 5, 6, 8, 10 averiguaciones previas como responsable de haber ofrecido dinero. Compra de votos, y entonces, sí. o sea, y cuánto ofreció, ¿no? O sea, ya como haciéndole el morboso, ¿no? Entonces, a unos 100, a unos 1000, a unos 500, bueno, establecemos hasta una media, ¿no? Los estaba comprando en media de tanto. Entonces, o sea, pero sí entiendo que los tiempos no daban mucho para por esa ruta quizás empezar. Sí. Y si tampoco te lo piden tan bien, ¿no? O sea, Sí, ese es otro problema. esa es otra parte también donde qué tanto
Digo, yo ahí, perdón por tanta insistencia en el tema de que con la sobreexposición me parece que teníamos elementos para sumando eso, centrándose en eso, o sea, entendiendo, o sea, digamos, sí, porque la del canon era muy difícil medirlo porque vuelve a jugar con ese fenómeno de sobreexposición, para bien o para mal, ¿no? Hay gente que lo están atacando, ¿no? Entonces, en lugar de ser voto en contra, se vuelve voto a favor. Pero bueno, entonces eso lo veo difícil, pero esta parte del voto, de compra de votos, los tiempos creo que era difícil acreditarlo, insisto, también lo de pruebas, estoy completamente de acuerdo. Era fácil. Pero la otra de su expresión me parece que sí daba para revertir el criterio de determinancia. Sí creo que fue determinante para el resultado de la elección que un candidato le estés dando, porque estás violentando principios de legalidad, principio de equidad en la contienda, entonces que son de los principios máximos que tiene que garantizar este tribunal. Entonces, eso es parte de lo que entiendo, ¿no? Y insisto yo con esto, que cuáles son las lecciones creo que se puede aprender porque eso es lo que veo como relevante el caso, que hay tiempo para ajustar algunos criterios, para advertirle de una vez a los partidos que estén jugando con que sus secretarios generales, presidentes, están haciendo publicidad. Son ilusos ahora ya. Eso, o sea, creo que habrá que empezar a llamar la atención de que esos claramente van a ser candidatos eventualmente. Entonces se los vamos a empezar a contabilizar. Ya sabrán que les va a quedar menos porque ya estuvieron expuestos antes, entonces ya les vamos a restar una parte. No sé, buscar qué mecanismos, digo, no sé si nada más unos son de cambio de criterio presente en el tribunal y cuáles son, si ciertamente requieren modificación legal, inclusive constitucional, pero bueno, buscarle por dónde, porque sí creo que se nos viene una elección compleja, la del 18, sí. Todas son siempre complejas, siempre decimos eso no es nada nuevo, pero... Es que yo creo que cada vez son más complejas. Sí, pero con estos ejemplos que tenemos, sí como retomar algún camino para tratar de llamar un poco al orden de estas elecciones, ¿no? Bueno, pues no nos resta más que agradecerles su amabilísima compañía, invitándolos, por supuesto, a que entren a la página de este Tribunal Electoral. Y bueno, esta sentencia particularmente, cuya complejidad evidentemente no podía ser tratada en tan poco tiempo, pues que entren a ver esta sentencia, es el recurso de reconsideración 784 de este año, que por supuesto es pública y la encuentran en nuestra página de internet. Y bueno, pues los esperamos en la próxima emisión de Sentencias a Debate. Hasta pronto. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año, cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Las sentencias del Tribunal Electoral garantizaron la regla de paridad de género establecida en la reforma electoral. Con dicho criterio, cerca de 4,000 mexicanas ejercieron su derecho a ser votadas al competir para alguna diputación federal o local, regla que se extendió a la renovación de ayuntamientos, asegurando una mayor participación política de las mujeres en el proceso electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.